Comienza hoy una semana clave para determinar lo que puede pasar en los mercados, pero desde luego también con muchísimas novedades en el terreno político. ¿Por qué? Bueno, porque todas estas medidas de las cuales venimos hablando, el cambio en el esquema monetario, los cambios también en el sistema cambiario, con esta decisión del Banco Central de empezar a operar en el mercado de contado con liquidación y volcar allí los dólares que compra el mercado mayorista. Bueno, todas estas decisiones, por supuesto, tienen detrás un costado político, tienen detrás lo que pasa siempre, los problemas internos, las decisiones que conforman a un funcionario pero no a otro. Y para saber lo que pasa en todos esos pasillos del poder, por supuesto, la que sabe es Liliana Franco. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Vos sabés que el día viernes el presidente dio una larga entrevista eh, y hubo definiciones que, digamos, fueron muy fuertes. Me refiero en particular a lo del Fondo Monetario Internacional, que llamó la atención porque acusó lisa y llanamente al director del hemisferio occidental, Rodrigo Valdés, de conspirar en contra de la Argentina, entre otros conceptos que ya venían deslizándose, pero nunca los había dicho así, con nombre y apellido y con todas las letras. Eh, Esto es una seria acusación y lo voy a enmarcar. ¿Por qué? Porque Argentina es un país miembro del Fondo Monetario, por lo tanto tiene voz y voto. Tiene pocos votos, pero tiene votos. Por otro lado, porque la acusación de mal desempeño se hace un funcionario de una alta jerarquía dentro del Fondo Monetario. Con lo cual, inmediatamente, el mismo viernes me comuniqué con el fondo para pedir derecho a réplica, algún comentario o lo que fuere, porque no es que una pelea de amigos, esto es algo institucional. Un presidente de un país dice esto de un funcionario de alta jerarquía del Fondo Monetario, que no resuelve solamente sobre Argentina, sino resuelve de todo América, de Estados Unidos para abajo, Canadá incluido. O sea, no estamos hablando de cualquier funcionario del fondo. Por supuesto, no obtuve ningún tipo de respuesta, pero esto no quiere decir que no genera un gran problema. Quizás yo tengo muchos años cubriendo el Fondo Monetario, entonces por eso me permito puntualizar este aspecto. Como ustedes saben, Argentina está negociando un nuevo acuerdo. Ese nuevo acuerdo, sea cual fuere, o incluso la revisión de este acuerdo que está vigente, todo es visto por Rodrigo Valdés. O sea, lo que la misión técnica analice, su jefe, el jefe de la misión técnica, es Rodrigo Valdés. Y es Rodrigo Valdés el que le da, si querés, la autoridad al informe que se eleva al board. Entonces, si vos estás diciendo que el jefe de todos tiene una mirada sesgada y conspira contra la Argentina, claramente el fondo va a tener que hacer algo. Sería la primera vez en la Además, historia Lili, que un también director salga por esto, ¿no? ¿Cómo? hay un punto ahí también muy extraño en la acusación de Milei, en el sentido de que liga a Rodrigo Valdés, recordemos, exministro de Economía de Michelle Bachelet en Chile, lo liga con el Foro de San Pablo, como diciendo, tienen una ideología, si se quiere, alejada del liberalismo y eso hace que conspiren contra nosotros. Nada menos que un funcionario del Fondo Monetario Internacional. Esto hasta mereció una réplica en Twitter del expresidente Alberto Fernández diciendo, no puedo creer que estén acusando al funcionario que se ocupa de la Argentina y del hemisferio occidental del FMI, diciendo que tiene excesiva vinculación con el kirchnerismo o el chavismo. Digo, al margen de la gravedad que vos describís, digo, tampoco tiene mucho sentido. La acusación ideológica que usó el presidente, coincido con vos, llama la atención, que sea del Foro de San Pablo. Pero en realidad lo que te puedo decir de los pasillos, que las críticas que dijo Milei de Rodrigo Valdés son más suaves de lo que realmente se conoce de la información que maneja el gobierno del accionar de Rodrigo Valdés. A ver.
Lo que estoy queriendo decir es que esto viene conversándose desde hace más de un mes, mucho más de un mes. Hay objeciones a Rodrigo Valdés de hace más de un mes. Esas objeciones en gobierno on the record no trascendían. Hasta que hace unas semanas. Sí, porque el presidente lo mencionó en un discurso sin dar nombre, creo que en la Bolsa de Comercio fue. Y directamente el viernes ya no hubo duda alguna. Yo hasta que no lo tuve on the record, dicho por un presidente, no le puedo dar entidad. Lo consulté, obviamente, en su momento, al fondo, pero mientras sean rumores, son rumores, digamos. Pero cuando vos ya tenés que el presidente de la nación, de un país, acusa directamente a Rodrigo Valdés de tener una mirada sesgada y por lo tanto querer perjudicar a la Argentina, ahí lo tenés que tomar seriamente. Porque estamos hablando de Argentina, que es un país, porque no es el presidente Milei que es de La Libertad Avanza. La crítica, Argentina tiene un acuerdo con el Fondo Monetario, que empezó el gobierno anterior y continúa este gobierno. Y el Fondo Monetario siempre se ocupa de aclarar que las relaciones las mantiene con las autoridades del país, sea cuales fueren. Entonces, en este marco es que tiene importancia esto. Y tiene importancia esto porque, como yo te estaba diciendo, vos estás negociando un nuevo acuerdo que tiene que ser avalado, discutido, la misión con Rodrigo Valdés. Si no hubiera inconvenientes, claramente Caputo se sienta a hablar con Rodrigo Valdés. Porque el procedimiento es así, vos empezás a negociar un nuevo acuerdo con la línea, para que se entienda. Y luego mantener ya cuando está más avanzado o cuando hay algún problema, vas a Rodrigo Valdés, para que se entienda. Y ahora, que es quien le pone la firma para que eso se eleve al directorio del fondo y finalmente se apruebe. Sí, pero incluso en las instancias intermedias también interviene Rodrigo Valdés, claro, o el director del hemisferio. No es que el tipo le llega el informe y el tipo no sabe nada. Participa. Además, convengamos, nosotros somos el principal deudor del Fondo Monetario. Y a veces nos olvidamos que el Fondo Monetario es un gran club cuyo aporte de capital lo hacen todos los países, porque el fondo no tiene plata. La plata la ponen los países. Y que si un país denuncia a uno de los altos ejecutivos diciendo es tendencioso, esto te genera un gran problema. Te digo, esto no es menor. Parece menor, porque nosotros estamos acostumbrados, pero no es menor. Y va a tener que tener algún tipo de resolución o respuesta del Fondo Monetario. Hasta ahora el Fondo Monetario lo sigue ratificando. ¿Qué quiere decir esto? Dice Rodrigo Valdés es el funcionario, porque yo participé en 2 press conferences donde justamente volvieron a insistir que el rol de Rodrigo Valdés está en su cargo, bla, bla, bla. Lo que pasa es que hasta ese momento no había sido dicho con tanta claridad por el presidente. Y el presidente no lo dijo porque se le chispoteó. No es que fue un abrupto, se entusiasmó y lo dijo, se fue de mambo, como dicen los chicos. Los chicos no dicen eso. Pero digo, forma parte de su estrategia, digamos. Esta confrontación forma parte de su estrategia, así como utiliza la confrontación en toda su actividad política. Con el fondo también lleva las cosas al extremo, haciendo esta acusación tan grave. Pero las lleva porque, te insisto, cuando yo escuché esto, inmediatamente consulté también en gobierno. ¿Qué pasó? Porque es muy duro. Imagínate lo mismo que dijese esto de la Reserva Federal. Sí. Nada más que la Reserva Federal de Estados Unidos no tiene nada que ver con nosotros, en teoría, ¿no? Bien. Ahora, vos que conocés, porque tenés todo el mapa completo, en algunas ocasiones, sobre todo cuando Milei adelanta algunas posiciones económicas, no tanto medidas, pero sí posiciones económicas, hay veces que
la Plaza de Mayo se hace muy grande y del lado de economía dicen, lo que dijeron en Casa Rosada, pregúntenlo allá, arréglense con los que dijeron allá. Nosotros estamos haciendo lo nuestro y respondemos por lo que hacemos nosotros. En esto podría pasar algo parecido, porque al final del día el que se sienta a hablar con el FMI es Luis Caputo, es Pablo Quirno, es Santiago Bausili, por supuesto, pero digo, también podría pasar, suena muy extraño lo que voy a Vos decir, pero decís digamos, el cada tanto comisario bueno economía, y el comisario malo. exactamente, cada tanto economía se despega de lo que dice el presidente. Yo creo que sí, y si le consultamos ahora nos van a decir lo mismo que está reflejando vos, porque bueno, son los que tienen que sentarse a ver las caras al día siguiente. Pero, pero insisto que esto es un problema importante y que va a haber alguna consecuencia. No inmediata, porque ahora el fondo, ¿cuánto falta? En agosto cierran la puerta y se van de vacaciones. Pero creo que alguna cosa va a pasar. No, Ajá. fíjate, ahora está justamente Cristalina Georgieva, va a estar en Brasil ahora. Ujú. Eh, yo no sé, yo creo que no tengo información, si no me encantaría decirla con firmeza, pero esto no va a pasar Claro. desapercibido. Pero aún con el No va a pasar lenguaje desapercibido. formal y edulcorado que suele tener el fondo en estas ocasiones y que tiene siempre, vos esperás que el fondo dé alguna señal. Algo va a pasar porque, te Ujú. insisto, el país, Argentina, acusó al Fondo Monetario, digamos, de tener un funcionario que la frase de Milei fue que conspira contra la Ujú. Argentina. Y lo que yo les puedo anticipar es que lo que me dijeron es, lo que dijo Milei en ON es, es recontrasuave respecto de lo que nosotros sabemos. Ujú. Bien. O sea, me estaban diciendo, no es que no exageró, Ujú. estuvo medido, me dijeron. La información que nosotros manejamos es mucho más grave de lo que dijo. Bien, bien. Por eso Ahora, insisto, anticipo, esto puede tener alguna consecuencia, me refiero básicamente al fondo, alguna respuesta va a tener que dar. Claramente, si yo país creo que esta persona que negocia conmigo un nuevo acuerdo tiene una mirada negativa hacia la Argentina, conspira en contra de la Argentina, claramente es muy difícil llegar a un acuerdo. bien. Porque recordemos que el acuerdo que pueda surgir de ahora en más es un acuerdo que tenés que tener una base económica común. Ujú. O sea, si no, ¿cómo te pones de acuerdo? Ahora, me quiero meter en ese acuerdo, Liliana. ¿Qué pasa Sí. ahora cuando se reanude la negociación? La negociación real se va a reanudar después de este receso que tiene el Fondo Monetario, que en el fondo el receso es en serio, los funcionarios no están. Pero digo, No te atienden el teléfono. no atienden el teléfono, exactamente, están en la playa, pero digo, ¿qué va a pasar con ese acuerdo donde el gobierno tiene que conseguir? Primero, obviamente, renovar lo que ya tiene el fondo prestado, tiene aspiraciones de que haya fondos frescos, que haya fondos extra y, como si esas dos cosas fueran pocas, hay una tercera. Tiene aspiraciones de que le dejen usar esos fondos no solo para tenerlos, sino para intervenir en el mercado. ¿Qué va a pasar con todo eso? A ver, históricamente el fondo, históricamente, te vayas a la época, a la década que quieras, el fondo actúa como un banco de última instancia, ¿sí? Como un prestamista de última instancia. En la filosofía del sistema financiero bancario, y vos de esto sabés muy bien, siempre es poder recuperar el préstamo que se otorgó. Entonces, siempre el fondo, ¿qué mira fundamentalmente? Que haya reservas en el Banco Central o que, digamos, el balance de cuenta corriente les dé positivo para que vos rápidamente puedas pagar. ¿Correcto? Sí. ¿Qué es lo que está planteando Milei? Milei plantea, y dentro de esos esquemas, el fondo te sugiere una serie de medidas. Obviamente no le gusta que intervengas en el mercado de tipo de cambio, no le gustan los sistemas de tipo de cambio fijos, le gusta la libre flotación. ¿Y qué más Y te no le puedo gusta el decir? dólar blend, por ejemplo, el dólar especial para un No, sector. Eso tampoco. olvídate, todo este tipo de medidas no le gusta. Filosóficamente, Milei está mucho más cerca del fondo que cualquier otro. Si vos le preguntás a Javier Milei, ¿qué querrías? Un mercado absolutamente libre. O sea, Milei odia el cepo, no lo puede sacar, que es distinto.
Milei querría que el dólar fluctúe libremente. Tampoco lo puede hacer. Ahora, si filosóficamente vos le preguntás a Milei que quiere la absoluta libertad, y dentro de la absoluta libertad que no haya retenciones, o sea, esa es la filosofía de Milei. Llevada a lo máximo, Milei cree en las fuerzas del mercado nada más. Entonces, él no cree en ningún tipo de intervención. Eso no quiere decir que lo pueda hacer mañana. Está claro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, en realidad, el programa económico ha tomado la decisión de intervenir en el mercado, porque no está dispuesto a sacrificar el tema de la inflación. Y dentro de eso, de la lógica de Milei, es coherente. Milei siempre dice a los suyos, a su entorno, yo le prometí al pueblo argentino que iba a solucionar definitivamente el problema de la inflación. Y es lo que él está absolutamente convencido de eso. Entonces, por eso deja de emitir, va a secar la plaza con los riesgos, ya viene dejando de emitir, ¿no? Con los riesgos que esto significa, incluso de continuar el fenómeno recesivo, aún a riesgo de eso. Pero para él eso es prioritario. Entonces, obviamente, que le hagan corrida, como él definió, 2 corridas tuve, pues él dice, yo no creo en el pass-through, pero en la práctica el equipo económico un poco debe creer, porque que te suban los tipos de cambio, a la larga tenés pass-through, a la larga y a la corta, te diría. Sí. Digamos que si y no hay que más impacto, no tuviste, si no hay más impacto de la suba, sí, dale. Y no tuviste tanto pass-through, porque tenés una recesión importante. Exactamente. Y porque, por otro factor, porque todavía Milei conserva bastante nivel de confianza. Pero imagínate en otras circunstancias. Y vos tendrías a todo el mundo remarcando. Entonces, Milei eso no lo va a negociar en esta instancia. No lo va a negociar. Ahora, y el fondo no le gusta que intervengas. Digamos, más allá de lo que consiga con el fondo, se sostiene como criterio general, digamos, que el gobierno siempre va a priorizar la baja de la inflación, lo digo inclusive hasta en términos electorales para el año próximo, que por ahí su aspiración sea llegar a la instancia electoral diciendo soy el que bajó la inflación, no me digan que hay recesión porque sí, no había otra forma de salir, pero soy el que se animó a bajar la inflación después de tantísimos años y tantísimos gobiernos. Digamos, ese sigue siendo su objetivo prioritario. Sí, pero no querría subestimarlo. Él es economista, más que político, es economista. Él considera que los males de la Argentina es el déficit fiscal. Podemos discutir teoría económica, si a veces no hay que tener déficit, etcétera, pero él considera eso y él está convencido que Argentina tiene que modificar su estructura económica. Ahí, si vos querés, yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que el mayor problema de los países son la inflación. No en vano el mundo lo solucionó. O sea, no soy ninguna iluminada. El mundo allá por los 90 dijo basta de inflación y prácticamente, te digo, seguimos siendo primeros o segundos en el ranking. O sea, y el ranking no llegas a 10 países con índices de 10% de inflación. O sea, el mundo entendió que la inflación era un problema macroeconómico que afecta a todas otras variables, menos Argentina, nosotros acá no. Entonces, para él es una concepción económica que va más allá de lo electoral, mirá lo que te estoy diciendo. O sea, él considera que ese es el núcleo central que hay que trabajar y el resto de las variables como que se tienen que ir acomodando. Yo te reconozco que hay un problema. La competitividad, que es necesaria en la economía, yo veo que ahí tenés problemas porque tenés déficits importantes, por ejemplo, en la infraestructura, normativas, que para eso está Sturzenegger, pero vas a tener un tema de desfasaje de tiempos, ¿no? O sea, no va a ser todo automático. Esa es mi duda, si vos querés. Claro, el desfasaje de tiempos... El tipo de cambio que tenés para ser competitivo,
cuando la competitividad está dada también por otros factores, ¿no? Claro, El tema pero impositivo también. el tema del desfasaje de tiempos, a ver si te interpreto bien, sería los beneficios de haber bajado la inflación pueden llegar demasiado tarde para las urgencias de un país que ya está, o sea, Milei lo recibió en recesión y la recesión se agudizó sin señales claras de haber tocado fondo y desde luego creando un cierto humor social que no se sabe dónde va a terminar. Digamos, hay que ver si alcanzan los tiempos para hacer coincidir los beneficios de dejar atrás la inflación con la salida de ese sistema tan recesivo. Sí, yo veo dos amenazas ahí. Ujú, El tema del timing, ¿no? Porque Argentina no tiene deterioro solamente, o sea, el deterioro de Argentina es ujú. muy grande, basta ver la infraestructura, digamos, y por más que mágicamente llovieran capitales y todo el mundo quiera hacer obras de infraestructura, eso lleva un tiempo, que tampoco estoy viendo eso, ¿no? Quiero decir. Y el otro tema es el humor social, Claro. porque va a aumentar el desempleo. Ujú, Entonces, ahí es donde yo veo la dificultad también para que el humor social, que hoy lo apoya mi ley, no se deteriore. Y el problema es que por más que mágicamente uno querría que haya trabajo, no lo va a haber, ujú. porque primero, por eso ellos tenían tanto apuro con el RIGI y tanto apuro con el tema de la ley bases porque bueno, por ejemplo, eso puede ayudar a que algunas inversiones que estaban en la gatera, yo lo he comentado varias veces, la de litio, energía, estaban esperando el RIGI, ¿viste? Claro. Estaban ahí, bueno, esas van a venir. Ahora, esas no te generan rápidamente mucha mano de obra, sí en los lugares, ojo, Ujú. sí en la zona, pero no te va a solucionar el problema rápidamente. Entonces, vos necesitas que Argentina comienza a exportar, han aumentado las exportaciones. Fíjate, el EMAE que se conoció el viernes no dio tan mal. Ujú. Desestacionalizado tenés un crecimiento del 1,3 y eso no es solo agro, ¿eh? Entonces, hay algunas señales. Lo que pasa es que no es fácil, insisto, no es fácil. Y acá la gran discusión que Milei se enoja y habla de la fatal arrogancia cuando uno habla, ¿hay o no atraso de tipo de cambio? Ujú. Yo creo que la inflación va a ayudar a que se converja al 2%, pero creo que para que no hubiera atraso, o sea, técnicamente para que a los empresarios que exportan puedan mantenerse en el tiempo, y bueno, necesitas que bajen impuestos, necesitas que la economía sea más eficiente, digamos, todos esos costos indirectos que te pegan sin duda en el Ujú. tipo de cambio. Y ahí es donde yo veo cómo se va a hacer, ¿no? Bien, lo último, Lili, para cerrar, ¿qué viene en la agenda de Caputo? Sobre todo, ¿qué temas ves que en esta semana que arranca hoy y sobre todo con este cambio en el sistema monetario, que después de tantos años, después de más de 20 años creo, dejan de emitirse los pases del Banco Central, se traspasa esa deuda al Tesoro? ¿Qué hay en lo inmediato en la agenda de Caputo? Bueno, fíjate una frase al equipo económico y a todos los ministros de mi ley, que Ujú, yo lo escribí justo hoy. El tema es no bajar la guardia. ujú, O sea, el equipo económico está convencido que los embates que hubo en el mercado financiero no fueron casuales y están con la guardia alta. Hay que ver cómo es el comportamiento hoy de los bonos. Creo que hoy vamos a tener mucha influencia en los ujú. mercados externos, básicamente por el tema de Biden, pero Claro. hay que seguir monitoreando el mercado local. Ellos no se quedaron, ya está, ganamos, no están en esa. Eh, Creo básicamente estaban muy satisfechos con el tema de la negociación por los puts, Ujú. estaban muy conformes, pero bueno, estamos en una situación no como para relajarte. Yo creo que hay que ver cómo se comportan los mercados esta semana, qué pasa. Yo no diría que ya está. Ujú. Ahí Yo está. diría que hay que seguir monitoreando. En lo que hace a la cartera de Caputo, Caputo se está manteniendo, perdón, no contesté tu pregunta, Ujú, Caputo está manteniendo muchas reuniones que algunas trascienden, otras no, con los sectores. ujú. Está analizando, por esto que te hablaba de la competitividad.
O sea, Caputo es consciente, vos necesitas que el país crezca, porque si no, hagas lo que hagas, vos vas a tener un problema de restricción externa. Entonces, él se está sentando con todos los sectores a ver, porque con la ley base tenés mucho margen para reglamentar cosas que por ahí necesita el sector A o el sector B, que no son medidas trascendentales, ¿entendés? Entonces, él está viendo a todos los sectores y toma nota, ¿viste? Como Bien. almacenero, Y toma allí, nota. y allí esa agenda se acerca un poquito a la agenda de Sturzenegger, ¿o no? Que también para trabajar en esa desregulación sector por sector, para que cada uno le diga a nosotros lo que nos traba es la resolución número tal, ahí también Caputo se está acercando a la agenda de Sturzenegger. Se complementan, porque yo Ajá, no creo que Caputo bien. le pregunte específicamente a los sectores qué reglamentación te molesta, pero, Ujú, o te complica, pero creo que se bien. complementan. Hasta ahora esa relación está bien, hasta ahora digo yo, Bueno, ¿viste? ahí Siempre, el hasta pero ahora. es como que se complementan. Está bien, el hasta ahora lo dejamos subrayado, si te parece ahí, bien, bien Hasta ahora, subrayado. Ahí está. hasta ahora está muy bien. Lili, muchas gracias por estos minutos. A ustedes. Liliana Franco, con todo lo que ocurre allí en el Ministerio de Economía y en la Casa Rosada, y sobre todo con un tema clave, el tema de la vinculación con el Fondo Monetario. El presidente Javier Milei